Buenos días, jóvenes, estudiantes de tercero bachillerato de la Colegio Sagrada Familia. Vamos a seguir con las clases relativas a las operaciones con matrices. En el video anterior yo les explicaba cómo se realiza el producto de dos matrices y las condiciones que se deben dar para que ese producto esté definido. Les recuerdo, una matriz A, que tiene de orden m por n y se quiere multiplicar por una matriz B de orden n por P, entonces sí es posible hacerlo porque tiene que cumplir que el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y el resultado es una matriz C que va a darme con un número de filas que corresponde al de la primera matriz, M, y un número de columnas que corresponde al de la segunda matriz. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora nos toca estudiar las propiedades. ¿Qué propiedades cumple el producto de matrices? Lo primero que hay que decir es que el producto de matrices en general, puede haber algún caso especial, pero en general es un producto no conmutativo. No tiene la propiedad conmutativa. Así que aquello de que el orden de los factores no altera el valor del producto, eso no es cierto. Podemos poner un ejemplo y con eso es suficiente para demostrarlo. Supongamos un caso muy sencillo, menos 1, 0 multiplicado por 3, 1, menos 1 y menos 1. Multipliquemos. Primera fila por primera columna. Me queda 1 por 3, 3 y menos 1, 2. Primera fila por segunda columna, 1 por menos 1, menos 1, y menos 1 por menos 1, 1, menos 1, 0. Aquí me he equivocado, aquí va 0. Repito, primera fila, primera fila por segunda columna, 1 por menos 1 me da menos 1, menos 1 por menos 1, 1, así que menos 1 más 1, 0. Muy bien. Primera fila por segunda columna, 2 por 3, 6, más 0, 6. Segunda fila por segunda columna, menos 2 y 0, menos 2. Si nosotros ahora queremos multiplicar y verificar si hay conmutatividad o no, bastaría con hacer esto. Multiplicar así. En lugar de A por B, multiplicar B por A. Veamos. Primera fila por primera columna, 3 por 1, 3, menos 2, 1. O sea que ya no hace falta seguir, ya porque ni siquiera el primero es igual. Así que lo primero que hay que decir es que el producto de matrices no es conmutativo. Vamos a ver, estábamos aquí. El producto de matrices no es conmutativo. Muy bien. Así que esa no es propiamente una propiedad. La primera propiedad sería que sí es asociativa o tienen la propiedad asociativa. Naturalmente esto, podemos decir que el producto de matrices es asociativo o que tiene la propiedad asociativa si el producto se puede hacer, porque no siempre está definido el producto, ¿no?
No voy a detallar con más ejemplos. Basta decir que si se puede realizar el producto, si se puede realizar, el resultado de multiplicar primero B por C y después multiplicarlo por A es lo mismo que si yo primero el A le multiplico por B y después le multiplico por C. Pero no puedo invertir, no puedo decir B por A porque no es conmutativo. Así que te invito, por ejemplo, a que lo compruebes si esta es A y esta es B multiplicada por C. El producto de estas dos es lo mismo que si multiplico primero las dos, es decir, si multiplico primero 1, 0, 0, 2 por menos 1, 1 y 1, 2 y le multiplico por 3, 1, 0, 1. Te invito a que lo compruebes. Segunda propiedad, elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro para el producto de matrices? El producto neutro para el producto de matrices es la matriz identidad. Quiero decir, por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, y quiero como resultado, elemento neutro significa que el resultado va a ser la misma matriz, ¿no? Entonces, la matriz identidad, este tiene 2 filas y 3 columnas, por lo tanto, esta debería tener, fíjate bien, debería tener porque para el elemento neutro siempre tengo que hablar de la matriz identidad, si no, no tiene sentido. La diagonal principal tiene que ser 1 y todos los demás elementos tienen que ser 0. Esta matriz es una matriz 2, 2 por 3. Y esta es una matriz 3 por 3. Así que sí es posible. Sí es posible el producto y me tiene que dar una matriz 2 por 3. Veamos. Multiplica 1, 3, 5 por 1, 0, 0. Me da 1. 1, 3, 5 por 0, 1, 0. Evidentemente me da 3. 1, 3, 5 por 0, 0, 1. Evidentemente me da 5. Segunda fila. Segunda fila por primera columna. 2 por 1, 2 y lo demás es 0. Segunda fila por segunda columna. 2 por 0 es 0. 4 por 1 es 4 y menos 1 por 0 es 0. Así que 4. Y la segunda fila por la tercera columna me da 2 por 0, 0, 4 por 0 es 0 y menos 1 por 1, menos 1. Me ha dado entonces la misma matriz original. Por eso se dice que esta matriz es el elemento neutro del producto. Ahora bien, digamos que esto es a izquierda, pero si yo lo tuviera al revés, lo voy a poner aquí mismo para que se vea. Si lo tuviera así, 1, 2, 3, 5, 4, menos 1, el elemento neutro para el producto de esta matriz por una matriz que vaya antes, es decir, esto no es un caso completamente diferente del anterior, completamente diferente. Porque aquí para poderlo multiplicar, si este tiene 2 filas y 3 columnas,
este tiene que tener 2 columnas y como tiene que ser la matriz identidad, tiene que tener 2 filas, así que tiene que ser 0, 1, 0, 1. Y el resultado va a ser el mismo. Primera fila por primera columna, 1. Primera fila por segunda columna, 3. Primera fila por tercera columna, 5. Segunda fila por primera columna, 0 por 1, 0, 1 por 2, 2. 0, 1 por 3, 4, 4. 0, 1 por 5 menos 1, menos 1. Me ha dado lo mismo. Así que la matriz llamada identidad es el elemento neutro del producto de matrices, la matriz identidad, que se suele representar así, I. Y puede ser n por n o m por n, m, pero nunca puede ser matriz identidad con un número de filas diferente del número de columnas. Esto no tiene sentido. La matriz identidad siempre tiene que ser cuadrada. Bien, más propiedades. Vamos a la siguiente página de este documento y vamos a hablar de la propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Dijimos que esta era la segunda, ¿no? Segunda propiedad y esta va a ser la tercera, propiamente. Eso de que tiene la propiedad no conmutativa, pues propiamente no lo podemos llamar propiedad porque no es una propiedad. Bueno, perdón. Estábamos diciendo que queríamos estudiar la propiedad distributiva. ¿Qué significa que es distributiva? Distributiva siempre es el producto respecto de la suma. Si se puede multiplicar A por B más C, es AB más AC. Pero cuidado que no puedo poner aquí B por A, sino en el mismo orden. E igualmente si yo tengo B más C y el resultado puede ser multiplicado por A, es B por A más C por A. Parecido o similar a lo que conocemos ya muy bien del producto de los números reales, ¿no? La propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, pero teniendo el cuidado de decidir o de analizar primero si es posible o no es posible la multiplicación, porque para que sea posible la multiplicación, te recuerdo, de 2 matrices cualesquiera, por ejemplo A con B, y esta tiene m por n, pues esta tiene que tener n o ser de orden n por lo que sea. Este número no importa, el que importa para que el producto sea posible es, como explicamos en el video anterior, que el número de columnas de la primera sea igual al número de, el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Muy bien. Vamos a hablar ahora, vamos a dar un nuevo temita que es importante. Es importante, suelen aparecer muchas preguntas relativas a este tema, el tema de la matriz inversa. Primero, me gustaría recordarles a ustedes para establecer una relación que nos permita, si cabe el término, memorizar mejor, tener más clara la idea, más amplia la idea. Recuerden ustedes que en el conjunto de los números reales hablamos del elemento neutro para la multiplicación. ¿Cuál es en el conjunto de los números reales el elemento neutro para la multiplicación? Es el 1. ¿Por qué es el 1? Porque cualquier número real multiplicado por 1
es lo mismo que 1 multiplicado por ese número real y es lo mismo que A. Pues algo similar ocurre con la matriz inversa. La matriz inversa solamente están definidas, se me ha olvidado de decirlo, lo voy a poner aquí, solamente existe matriz inversa de las matrices cuadradas. ¿Por qué razón? Porque el elemento neutro siempre es una matriz identidad y la matriz identidad es una matriz cuadrada y tiene que cumplirse que ¿cuál es la matriz inversa? A a la menos 1. Se designa así, pero esto no significa 1 sobre A. No, esto no, es una simbología para hablar de la inversa de una matriz. La inversa de una matriz A es aquella tal que multiplicada por la matriz A del mismo orden, de orden supongamos n por n, multiplicada por la propia matriz A, que por supuesto tiene que ser del mismo orden, me da la matriz identidad, o mejor, para afinar más todavía, tiene que ser lo mismo que multiplicar A, n por n, por la matriz A a la menos 1, o sea, su inversa, n por n, y esto me tiene que dar la matriz identidad, n por n. O simplemente, como es identidad, se sabe, se supone que es del mismo número de filas que de columnas y se suele escribir simplemente identidad de orden n. Habría que decir rigurosamente n por n, pero se suele permitir ese pequeño abuso del lenguaje o de la simbología. Quiero poner un ejemplo para que se entienda. Si yo tengo la matriz, busco números cómodos, sencillos, para que el video sea más breve y sea más inteligible. Si yo tengo la matriz 1 menos 1, 2, 0, y quiero calcular la matriz inversa, tengo que encontrar una matriz tal que tenga, si es 2 por 2, tiene que ser 2 por 2, x, y, z, w, tal que al multiplicarlo me tiene que dar 1, 0, 0, 1. Así que todo el problema de encontrar la matriz inversa se reduce a resolver esta, que aunque no lo parezca, esta igualdad, que aunque no lo parezca, en realidad es una ecuación. Veamos. Primera fila por primera columna, 1 por xx más 2 por y, 2y. Este me da el de la primera fila, primera columna, por tanto, 1. Primera fila por segunda columna, 1 por z más 2 por w. 1 por z, lo voy a escribir aquí, me da z, más 2 por w. Primera fila, segunda columna, y me tiene que dar 0, 0. Vamos con el siguiente. Segunda fila, primera columna, me da menos 1 por x, menos x y 0. Menos x igual a, ese es segunda fila, primera columna, igual a 0. Y aquí ha resultado un sistema que tengo que resolver. Terminemos. Segunda fila, segunda columna. Entonces me queda menos 1 por z, me da menos z, y 0 por w, 0. Así que me ha quedado menos z igual a segunda fila por segunda columna, me da
el elemento de la segunda fila y la segunda columna, así que me da 1. Así que tengo dos sistemas. Si resuelvo, aquí me queda ya que x vale 0 y por lo tanto y vale 1/2. Y de aquí se deduce que z vale -1. Y si z vale -1, entonces w despejando vale también 1/2. ¿Cuál es en realidad la matriz inversa resultante? La matriz inversa, si esta la llamamos, si la original es A, la matriz inversa A a la -1 sería X, que vale 0, Y, que vale 1/2, Z, que vale -1, y W, que vale 1/2. Deberíamos comprobar que esta matriz 0, 1/2, -1, 1/2, multiplicada por aquella de la cual decimos que es inversa, que es 1 menos 1, 2, 0, me tiene que dar la matriz de identidad. Veamos. Primera fila por primera columna. 0 por 1, 0, menos 1 por menos 1, 1, 1. Muy bien. Primera fila por segunda columna. 0 por 2, 0, menos 1 por 0, 0, 0. Segunda fila por primera columna. 1/2 menos 1/2 me da 0. Segunda fila por segunda columna. 1/2 por 2, 1. 1/2 por 0, 0. Así que 1/2 por 2, 1 y 0, 1. Efectivamente, esta es la matriz inversa. E incluso podríamos o deberíamos verificar que si la operación la hacemos cambiando el orden de los factores, solamente en este caso se cumple. Veamos si es verdad. Pero eso no quiere decir que haya conmutatividad. El producto de las matrices no es conmutativo. Veamos. Multipliquemos primera fila por primera columna. Evidentemente 1 por 0, 0, 2 por 1/2, 1, 1 y 0, 1. Primera fila por segunda columna. 1 por 1 menos 1, menos 1. Y 2 por 1/2, 1, menos 1 y 1, 0. Segunda fila por primera columna me da menos 1 por 0, 0, 0 y 1/2, 0. Y segunda fila por la segunda columna de aquí me da menos 1 por menos 1, 1 y 0 por 1/2, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Igual. Naturalmente que esto es un poquito largo ya para el caso de una matriz 2 por 2, calcular la matriz inversa. Imagínense ustedes que me salieron aquí, nos salieron 1 y 2 sistemas de 2 por 2. Si nosotros quisiéramos calcular por este procedimiento, por ejemplo, calcular la matriz inversa de 1, menos 1, 0, 2, 1, menos 1, 3, 1, 1, calcular la matriz inversa x, y, z, no lo voy a poner como x, y, z porque no voy a tener letras del final del alfabeto suficientes. Voy a poner así mejor: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Me tiene que dar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y entonces aquí obviamente me van a salir
9 incógnitas, es decir, voy a tener que hacer o resolver 3 sistemas 3 por 3, lo cual es realmente tedioso y muy largo. Vamos a dejar aquí la clase para que no se haga muy largo el video y en un próximo video que probablemente haré hoy mismo o mañana por la mañana, yo explicaré cómo resolver el problema de calcular una matriz inversa también de orden 2, pero sobre todo de orden 3 o incluso de orden 4, por un método mucho más expedito, más rápido, que es el método que seguramente les suena a ustedes y probablemente lo han estudiado, el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan, que lo que hace es trabajar con una serie de propiedades que tienen las matrices al intercambiar filas o intercambiar incluso columnas y sumar unas filas con otras, una serie de operaciones que se pueden hacer de tal manera que al final la matriz que resulte de esas combinaciones que podemos hacer entre sus filas y sus columnas, pues conserve lo que se llama el mismo rango. Bien, les prometo para el siguiente video explicar cómo resolver este problema de aquí. Ustedes podrían hacer 3 sistemas, podrían hacer 3 sistemas de 3 incógnitas, lo cual es bastante tedioso, ¿no? Porque lo primero sería primera fila por primera columna, A más 2B, más 3C. Puedo hacer segunda fila por primera columna, menos A, más B y más C. Perdón, esto tiene que ser igual a 1, esto tiene que ser igual segunda fila por primera columna, segunda fila, primera columna, tiene que ser 0, y etcétera. Así me saldría aquí otra y aquí me saldrían otras 3 y aquí otras 3. Lo dejamos aquí porque este método es muy largo, pero si lo quieres hacer, efectivamente, o evidentemente tú tienes todo el derecho de hacerlo, ¿no? No es obligatorio hacerlo por el método Gauss-Jordan. Yo voy a explicar en un próximo video el método de Gauss-Jordan para el cálculo de la matriz inversa. Y va a ser dedicado exclusivamente a ese tema porque es un poquito largo de explicar. Se tarda más en explicarlo que en realizar los cálculos. Nada más. Damos por terminada esta clase. Jóvenes, ánimo y adelante. Les mandaré unos poquitos ejercicios sobre esta temática.